Mañana Globovisión va a transmitir todas las festividades, la misa, esa enorme manifestación hermosísima a la Divina Pastora, y tenemos una etiqueta que es numeral. Divina Pastora por GB. Divina Pastora por GB. Tienes que aprendértela, Kiko. Mira, el problema de la libertad ¿Cómo es? Repítelo, repite la etiqueta. Se le olvidó. Divina Pastora por Se GB. me olvidó que te olvidé. Mira, el problema de la libertad de expresión es muy complejo porque hay que tener comprensión de las comunicaciones y su rol hoy en la sociedad moderna con las redes y todo eso para ver hacia dónde se mueve. Fíjate, en los canales de cable, para verlo rapidito, tú ves que se segmenta, hay cocina, deportes, y al final de cuentas todo el mundo tiene derecho a tener comunicaciones, desde los fascistas, aun cuando a mí no me guste, hasta las religiones, los sindicatos. Derecho a la comunicación tiene que tener todo el mundo, y ojalá que estas tecnologías lo permitan, ya en las redes hay parte de eso. Uno no se puede poner a cuestionar a este sí porque me gusta, porque piensa como yo, y a este no, porque ni de broma. Porque eso no solo es limitado, sino que al final es autoritario. Quienes cuestionan al gobierno por el cierre de Radio Caracas Televisión, la radio, la hegemonía comunicacional, y ahora tienen estas posturas, bueno, si revisan bien, primero, el argumento debería servirle para todos los medios, que entonces le metan sanciones a todos los medios que no están con la oposición, si ese es el criterio. Pero deberían revisar bien su concepto sobre el tema de la libertad de expresión y democracia. Primero, Justicia metió una ley sobre libertad de expresión, sobre cuando el cierre de Radio Caracas Televisión, que era una maravilla, que la cito ahorita, que decía que el Estado no tiene que tener el control de las concesiones. No debe tenerlo. Si la sociedad, como es en Colombia, las universidades, las audiencias, porque se politiza y entonces se pierde la oportunidad de que la sociedad, la segmentación, los distintos puntos de vista se expresen. Se desnaturaliza. Claro, se desnaturaliza. Antídoto frente a la hegemonía porque hay una comunicacional. cosa muy es sencilla. importante tener ese antídoto. Hay una cosa muy sencilla en el término de la libertad de expresión. Ok, tú dices, mira, deben cerrar ese canal porque está diciendo cosas que a mí no me gustan. Porque tiene una línea opositora radical o es un canal oficialista. Ajá. Y los otros, los que están de acuerdo con ese canal, los que piensan distinto a ti y los que están de acuerdo con eso, ellos no tienen también el derecho, como tengo yo, también a ver ese canal y a suscribir los contenidos de ese canal. Es que mira, en temas como... Es un derecho humano. Fíjate tú, por ejemplo, en temas como derechos humanos, como libertad de expresión, como lucha contra la corrupción, como defensa de la democracia, hay mucho de doble discurso. Porque fíjate, por ejemplo, con el tema de la represión en Bolivia, el gobierno de la señora Áñez en Bolivia, un gobierno, a mi modo de ver, un gobierno también de facto. Fíjate, allí la represión allá no la cuestionaban los que cuestionan la represión aquí con el gobierno de Maduro. Y la represión en Chile tampoco lo cuestionaban quienes cuestionan la represión en el gobierno de Maduro. Pero entonces quienes se hacen los locos con la represión aquí en Venezuela, con la violación de derechos humanos, entonces sí se escandalizaban con lo que pasaba en Chile, porque hay un doble discurso frente a esto, porque al final de todo, detrás de esto lo que está es el interés político. Obviamente son decisiones de carácter político, toda esta confrontación que se vive en Venezuela y en el mundo está matizada obviamente por el interés político. Y en el tema de la Asamblea, el fondo son las estrategias que al final se desarrollan en el juego de la política sobre el tema del poder, porque lo que está allí en la Asamblea, cuando el gobierno tiene una planificación que quiere ganar las elecciones parlamentarias, dividiendo la oposición, y tú ves que sale este comunicado y estos discursos de no participación electoral, tú ves que hay dos estrategias de dos sectores que terminan pareciéndose en mucho de su comportamiento y de su discurso. Ahora, aquí lo que está de Ahí fondo... es el síndrome de Juan Gabriel, ¿te parece tanto a mí que no puede engañarme? Lo que está en el fondo de todo esto y se refleja con este episodio que yo repito, me parece muy triste, ¿no? Deplorable esto que está pasando con la Asamblea, lo que te revela es lo que hemos hablado, el divorcio entre el país nacional, entre el venezolano de la calle y las cúpulas políticas. Porque este espectáculo, ¿cómo lo ve la persona que tiene que luchar para sobrevivir con todas las dificultades económicas de hoy? ¿Cómo lo ve la persona que no tiene trabajo? ¿Cómo lo ven las personas que son perseguidas? ¿Cómo lo ve el venezolano que tiene a su familia en el exterior? ¿Cómo lo ve? Ese es el problema sustancial de Venezuela, discutir posiciones burocráticas en un escenario que en definitiva tampoco se ha comprometido a fondo con los problemas del país. Entonces, mira, aquí en Venezuela se está creando un divorcio cada vez mayor entre el venezolano,
sus Salario mínimo aspiraciones. $3, chicos. Bueno, y por ejemplo, las élites políticos que se $4. consideran dueñas del país y que anteponen sus intereses a lo que tiene que ser su responsabilidad con los venezolanos. No, y además han cerrado el juego, porque yo vuelvo a decirlo, estos sectores que se quieren extinguir unos a otros, no solo es el tema de la CAF, oye, que se niegan a aceptar eso porque hay un sector de la oposición que es darle el real a Maduro para que se lo robe. Bueno, y la gente no te preocupa. Y Mérida, Táchira, Nueva Esparta, eso no, para ti eso no importa. Pues, el diputado Enrique Márquez, que mañana lo voy a tener en el programa, demostró o expuso cómo se puede generar control social para que ese dinero se gaste en la gente, pero no al enemigo ni agua. Tenemos esas posiciones que hacen ver el tema venezolano como un tema de guerra. Ahora, la solución sigue siendo, bueno, o debería ser, una solución por la vía democrática, constitucional, pacífica y electoral. Ese debe ser el mantra de las cuatro ¿Cómo queda la designación condiciones. del CNE ahora? Queda entrampada, Claro. porque va al Tribunal Supremo de Justicia, pero sobre todo queda en un callejón sin salida el derecho de los venezolanos a resolver este conflicto político por la vía del voto, porque si tú tienes un gobierno que hace todo lo posible para que no tengamos elecciones realmente libres, transparentes, abiertas, en condiciones de competitividad parejas, y tienes un sector de la oposición que cae en ese juego, evidentemente que los sectores que quieren rescatar el voto como mecanismo de solución del conflicto quedan en una situación comprometida, es decir, queda un gran centro sometido a las presiones de dos extremos, unos que juegan una política, digamos, de impedir que o de obstaculizar que se exprese la voluntad popular con libertad, y otros, bueno, que simplemente creen que también por la vía del arrebatón van a tomar el poder. Entonces, eso no va a ninguna parte. Si el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, dijo que renunciaba o que pedía que lo liberaran de la disciplina partidista de voluntad popular, me imagino que era para deslastrarse de ciertas políticas y de ciertas actitudes y de ciertas maneras de hacer política. Si pidió liberación de la disciplina partidista para hacer lo mismo, para eso quede sometido a su disciplina partidista. Fíjate, Guaidó es lo que yo pienso. Tiene una enorme posibilidad, después del año y de todo lo que le ha pasado, o tiene una enorme posibilidad. Claro. Uno, tiene que resolver el conflicto de la Asamblea, porque un jefe de Estado, un estadista, pues frente a esas situaciones Le dijiste jefe complejas, de Estado, fíjate. no, digo, un hombre de Estado frente a una situación de ese tipo se crece, demuestra el talante, la formación y agarra y demuestra que su gobierno, en el caso de Guaidó, va a ser mejor que el otro y que esos conflictos. Si tú fueras Guaidó, no ¿qué van a paso poder. darías, Kiko? Ahí voy. Yo creo que Guaidó debería llamar a todo el mundo, reunirse con todos los partidos, aprovechar y consultar y establecer una ruta de mutuo acuerdo con la sociedad venezolana. No debe desechar el nombramiento de un CNE, debe poner acento ahí, debe retomar la negociación. La negociación es el discurso del demócrata, del que cree en la tolerancia, en la diversidad, el discurso de la sociedad moderna. Debe retomarlo. Debería aprovechar la oportunidad que está liberado de compromisos partidistas para demostrar cómo sería él en su gobierno, el talante democrático de su gobierno. No para lo contrario. Yo creo que Guaidó tiene que más bien reunirse con todo el mundo, en la conferencia episcopal, con fe de cámaras, con todo el mundo, discutir el tema de las sanciones, discutir el tema de la libertad de expresión, dar la sensación de que recompuso la política de los errores que se le han venido señalando. Pero fíjate, tú ves en el panorama, yo por ejemplo no veo en el panorama una resolución al corto plazo de ese conflicto en la Asamblea, y eso es sumamente grave. Tenemos que hacer la pausa y todavía nos queda un tiempito para continuar acá en Contraste y Controversia, nuestro primer Contraste y Controversia de este año, ¿no? Por eso Kiko vino con las pilas puestas, vino así. No, polémico. Tú le pusiste adrenalina a esas hallacas. Es que tengo el azúcar alta. Ah, caramba, bueno. Ya venimos.